Otra persona que también salió ofendida de ahí fue mi yerno, que yo a él lo quiero mucho y que pues él no es perfecto porque ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Pero entonces él también dejó de ser importante para la iglesia cuando ya no pensaba igual. Entonces ya la amistad no prevaleció. La amistad con las que esos chinos, oiga, todos estos chinos de esa generación crecieron siendo amigos. Pero llegó un momento en que, digamos, pesó más el poder y la amistad valió Nada. madres, como dicen por ahí. Ese tema con José Raúl se repitió varias veces y yo a él se lo dije, él lo habló en su momento, pero nunca le prestaron atención. Una cosa es que te sienten y te escuchen, pero que te tomen en cuenta es otra cosa muy diferente. No pasaba nada, las cosas no cambiaron y él empezó a cargarse hasta que yo le dije, no vuelva, porque usted no está haciendo las cosas de corazón, usted está cargado, no vuelva, y así fue. Entonces él dejó la alabanza y yo empecé a entregar cosas porque nos empezamos a dar cuenta que no estábamos ni disfrutando nuestro matrimonio, no teníamos tiempo, porque estábamos en la iglesia metidos los miércoles, cuando tocaba ir el viernes íbamos los sábados en los grupos toda la tarde y el domingo vaya todos metidos. Y entre semana cansados del trabajo porque yo también estaba trabajando. Entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos empezar a entregar cosas, a delegar cosas y a quedarnos con más poquitas. Y oh sorpresa, que ese año, que fue como el año inmediatamente anterior a la pandemia, entonces como ya entregamos varias cosas, ese año no fuimos dignos de ser invitados a la fiesta de fin de año de la iglesia. Los años anteriores sí, de la rosca. Empecé a salir de la rosca. Pero los lambones hipócritas eran los primeros que estaban allá, ¿no? Por lambonería. Yo me acuerdo que mi hijo llegó ese día con la invitación, que siempre le enviaban a uno la invitación para entrar a la fiesta. Y yo pensé que nos iba a entregar la nuestra cuando no nos enviaron. Y yo, bueno, ok, nos las irán a dar, nos las irán a enviar. Oh, sorpresa, no nos invitaron. Obviamente que yo no soy de las que voy a llorar porque no voy a entrar a un evento, pero ahí es donde sale esa palabra que te dije al inicio y es que empecé a sentirme instrumentalizada. O sea, fue un instrumento valioso cuando de alguna manera yo generaba crecimiento, porque habría grupos, porque de hecho muchas veces no me gustaba el tema de que en esos medios, esas reuniones donde a ver qué tanto ha crecido cada distrito, era ese interés, a ver qué tanto creciste numéricamente. Como chicaneando y es como en contraposición de uno de los valores que más se hablaba en la iglesia, que dice que las personas son lo más valioso para nosotros, pero no es así. Por lo menos yo empecé a perder mi valor, porque yo ya no rendía igual. Yo ya no era maestra de clases, ahora era asistente, porque entre otras cosas yo no era de la que daba la clase, o sea, no soy de las personas que le dice a la gente cómo pensar, cómo hablar y cómo caminar, sino que cada persona tiene libertad para pensar y hablar de su manera. Entonces digamos que yo ya no era de las que podía estar frente a una clase. Mientras los que lideraban en el ministerio, pues con una cantidad de conflictos personales encima que realmente te digo algo muy sinceramente, no son de mi incumbencia. Ni tampoco salgo a contárselos a nadie, pero que llegan a oídos de todas las personas. Porque otra de las cosas que a veces hay que abrir el ojo dentro de las roscas también es por qué dentro de la rosca salen los chismes afuera. O sea, dentro de la rosca hay un chismoso. Hay alguien que saca. Entonces, ojo, para que le echen gafa a eso, ¿no? A ver, ¿quién será? Porque todo el mundo afuera se entera de lo que le pasó al hijo, del pastor a la hija, al sultanito, al perengano. Sale y es triste también que la gente de afuera se tenga que enterar, porque a nadie le importa. A mí no me importa lo que la hija o el hijo hicieron o hacen con su vida personal, porque yo no soy Dios para juzgar a nadie. Pero sí me parece triste que tuve que ver, por ejemplo, la hija de un líder de alabanza también, desde que yo llegué a esa iglesia, un hombre que yo lo veía muy consagrado, y la china metió las patas, tuvo un hijo, y la pararon en el púlpito un domingo a las 10 de la mañana a pedirle perdón a la congregación. Uf, Dios mío. O sea, ¿la humillaron? No, me pareció lo más, o sea, yo nunca hubiera permitido que le hubieran echado eso a mi hija. A un poco no de gente extraña y hasta más pecadores que la que estaba hablando allá, y esa muchacha sudando, llorando, temblando porque yo estaba al pie de ella.
Y ella diciéndole perdón a la iglesia por haber tenido un hijo. Oiga, ¿Cómo es o sea, esto eso, posible? eso está grabado en la memoria de muchos de los miembros de esa iglesia. Y en la mía, porque a mí nunca se me olvidó. ¿Cómo es posible que paremos allá a esa persona, pero cuando son los hijos de... No, Mira, calladitos. a nadie le interesa saber. Y bueno, que no lo sepa, porque la vida privada es de ellos, Sí, ellos tienen derecho a su pero vida que sea privada. para todos. Correcto. Yo empecé a sentirme mucho más instrumento de la iglesia en pandemia porque, pues, empezó toda la virtualidad, ¿no? Entonces, que conéctense a los grupos virtuales, que conéctense al culto. Entonces, bueno, nosotros a veces nos quedamos sin trabajo, mi esposo, mi hijo y yo, sin trabajo. ¿Qué nos ponemos a hacer? A los 8 días de habernos encerrado la primera vez, el primer encierro que tuvimos, nos pusimos a hacer empanadas. Nos salió un cliente y mi esposo dijo, hay un cliente que necesita 100 empanadas, las hacemos, y yo hágale. Compramos estufa, sartenes, bueno, nos pusimos todos tres a hacer empanadas. Y bendito Dios que toda la pandemia hicimos empanada, arepa de huevo, mejor dicho que no hicimos y vendimos, y los tres. Yo tengo un muy buen recuerdo de esa época de la pandemia, ¿sabes? Una sensación de provisión, de que pudimos ayudar a otras personas, inclusive de estar los tres juntos trabajando como familia y de no tener cerca de nuestro núcleo a alguien que hubiera muerto de COVID. Gracias a Dios. Gracias al Señor, para mí fue una época que recuerdo con cariño, ¿sabes? Porque la recuerdo con cariño porque a pesar de todo el panorama terrible que veíamos, nosotros estábamos bendecidos con trabajo. Eso sí, mira, trabajábamos desde las 12 del mediodía hasta las 5 o 6 de la mañana, porque preparábamos, fritábamos, repartíamos todo. Y el tiempo era corto, entonces no nos quedaba el tiempo para estarnos conectando a los grupos ni nada. Sí. Pues empezaron a sacarnos de los grupos de WhatsApp. Me acuerdo cuando ya me sacaron del grupo de líderes y yo, ¡wow! Ya no soy importante. Ok. Yo me acuerdo que cuando yo era importante, porque yo trabajaba con tanta cosa y aportaba, me llegaba el día de mis cumpleaños flores a mi casa, de mis líderes, ¿no? Las felicitaciones. Ese primer cumpleaños encerrada en pandemia no tuve ni siquiera una llamada de mi líder principal. Otros pastores sí me llamaron, que de por sí, que admiro mucho de ellos toda la vida, tenían ese detalle y hasta el día de hoy de un feliz cumpleaños, Flor. Pero de mi líder principal no, porque tal vez ya no era importante, entonces ya no estaba en su círculo más cercano. Posiblemente esté equivocada en lo que yo estoy diciendo, pero es mi percepción. Fue lo que sentiste. Exacto. Y posiblemente ellos al escucharme hablar me van a decir, pero ¿por qué Flor no vino a decir eso aquí? Y lo pensé hacer, pero después dije, no vale la pena, porque en otros momentos lo intenté y nunca se me escuchó. De hecho, porque lo que te digo, yo salí fue con el estigma, y tengo hasta el día de hoy el estigma de que soy rebelde y que yo somos insurrectos, yo creo, porque no estamos calladitos aceptando X o Y disposición. Entonces eso fue tenaz. Y pues ese es como el sentimiento. Yo después de que pasó la pandemia, inclusive pues intentamos retomar y volver como ese sentimiento de, a mí personalmente la iglesia me hace falta, porque yo soy una persona de servicio. Pero precisamente en esas 2 ocasiones que fuimos, me encontré con las personas que no me quería encontrar. Yo la vi de lejos y yo dije, yo no quiero volver acá. Porque fueron las personas que más se atrevieron a hablar de mi hija, le hicieron daño en su momento, y que entonces te ven y, ¡ay, pero qué alegría verte! No soporto eso. ¿Sí? No lo soporto. Entonces yo le dije a mi esposo, no vamos a volver. No hemos ido a ninguna iglesia, de hecho, porque lo hemos hablado muchísimo. El día que volvamos a una iglesia, vamos a ir, pero como oyentes, atrás, porque el servicio no tiene que ser únicamente en 4 paredes. Yo puedo servir a Dios afuera, puedo hacer muchas cosas, no me voy a involucrar, porque no quiero otra vez que ser visible, para que también a veces se tomen la atribución de meterse en la vida de uno como no debe ser. No se me olvidará algo que me molestó muchísimo cuando se casó mi hija, es que me llamaron a juicio porque yo di whisky en la fiesta de mi hija.
Ah, te llamaron a dar descargos. No, me llamaron a decir, me parece el colmo que tú, siendo una cristiana, una líder, una hija de Dios, te pongas a... Pues obviamente yo hice un cóctel y el cóctel llevaba whisky y de hecho a las personas así, alguna que otra que sé que les gusta, les ofrecí un whisky. No compré whisky para emborrachar a nadie. ¿No? Pero era el matrimonio Sí, de mi es un hija y evento. finalmente había gente que ni siquiera era cristiana porque mi familia no es cristiana. Entonces, ay, un coctelito con whisky, ah, qué rico, sí. Ya, normal. Pero, oye, ¿tú por qué? Entonces, ¿cómo así que por qué? O sea, tal vez soy del grupo de personas a la que nunca le ha gustado que le estén mandando cosas, imponiendo cosas y eso fue como también algo que me molestó muchísimo, dije, no. Definitivamente no quiero ser parte de un grupo tan cercano al que se le tenga que estar diciendo qué hacer, cómo pensar y hasta cómo vestirte, porque está bien que tú no vas a la iglesia o vas a estar mostrando todo, pero tampoco hasta cómo te tienes que vestir, porque realmente eso no es competencia, sino solamente de Dios. Entonces, de Dios y de uno. Entonces, esas cosas las he visto replicadas en muchas otras más personas que yo me pongo a ver después de la pandemia cómo empieza a surgir una cantidad de testimonios de gente. Mira, yo he podido escuchar personas que llorando cuentan sus testimonios, ¿no? De cómo les hicieron sentir por X o Y. Por ejemplo, veía el video de la chica, el último que ustedes subieron. No, pero ¿cómo se les ocurrió ir a ver velitas y a tomarse una cerveza? O sea, son los peores pecadores de la vida. Y yo me pongo a pensar, digo, entonces yo también estoy condenada al infierno porque yo de vez en cuando me tomo un águila. Y no es que yo me sienta a emborracharme, no me emborracho. Pero, por ejemplo, ahora que viajo harto a Villavicencio, el calor. Sí, a veces, quiero una cervecita fría, bueno, me tomo una cerveza fría. Y por eso ya me voy a condenar y me voy a ir al infierno. No, o sea, es demasiado. ¿Hasta qué punto te controlan? Exactamente, porque cómo nos fijamos en esos detalles que no son importantes, pero no nos fijamos en otros que realmente son importantes. Como por ejemplo, que haya un chico que creció en la alabanza sirviendo todo el tiempo, ¿sí? Y que por algún día de atreverse a pedir que le paguen un sueldo y le hagan un contrato digno porque tiene obligaciones, porque quiere estudiar, porque quiere salir adelante, entonces lo hagamos a un lado porque no hay con qué pagarle a esta persona. Cuando sí había con qué. Mientras que más bien lo que hacemos es utilizar el dinero en otras cosas. Y entonces, ¿dónde queda el hecho de que las personas son lo más importante para el ministerio? No se cumple a veces con ese decir. Yo no digo, yo tengo muchas cosas que dar gracias al ministerio, porque... Ya te iba a preguntar por eso, por las cosas buenas. Muchas cosas buenas, por ejemplo, yo crecí en ese ministerio a pesar de, porque las personas pueden decir, de hecho el comentario que te decía que la iglesia fue la que oró y todo el asunto, pues yo creo que si uno se mete a ser pastor, pues uno tiene que tener la obligación, uno sabe qué obligaciones tiene. Es como cuando tú tienes hijos. Paguen bien o no tus hijos, tú tienes unas obligaciones adquiridas por voluntad propia de mantenerlos y demás. Y no es que yo sea una persona desagradecida, yo tengo muchas cosas que agradecer, que yo sé que si no hubiese sido ahí, pues también Dios me hubiera hecho crecer y salvado en otro lugar, pero agradezco que el ministerio estaba y que pude crecer y aprender muchísimas cosas y recuerdo todo ese trasejar con mucho cariño. De hecho, te lo dije al inicio, yo no me arrepiento de lo que serví, de las cosas que aprendí y las malas pues se las dejo a Dios. No tengo resentimiento en mi corazón, pero sí las cuento para hacer un llamado a la reflexión, a que, hombre, todo no puede ser color de rosa en un ministerio, no, todo no puede ser color de rosa porque como lo escuché muchas veces de la cabeza principal, este es un lugar perfecto para gente imperfecta y es cierto, todos los que vamos ahí son imperfectos hasta ellos, pero no se vale que con esa premisa o sea, la usemos de excusa para no cambiar, para no escuchar. Si yo veo que hay tanto ruido alrededor de un tema y hay tanta gente que se está yendo ofendida, herida, yo más, en vez de decir, no, es que todos me odian y quieren contra mí porque la persecución contra la iglesia, no, yo más bien
quiero escuchar y mirar cómo puedo subsanar de alguna manera con el que se pueda, ¿no? Porque todo el mundo pues no se va a poder. Sí, Hay claro. unos también que lloran por todo y que, sí, todo les molesta. Si el viento sopló para un lado ya se ofendieron tampoco. Pero sí como empezar a prestar atención un poquito más y decir, hombre, ¿en qué estamos fallando? Y qué pudiéramos también nosotros cambiar y mejorar para que estas personas pueda que no vuelvan, pero al menos sanen su corazón y las que están no se empiecen a ir Por lo mismo. por lo mismo tan heridas, tan ofendidas y todo el asunto. Sobre todo en el hecho de cómo concebimos, yo como mamá, el hecho de introducir a las malas a nuestros hijos en un círculo, porque la iglesia es un club social. La iglesia es un club social. A la iglesia también se va a tener relaciones interpersonales. Sí, claro. Y a la edad de los chinos, que es una edad tan difícil, donde ellos están buscando aceptación y demás, pues si encuentran líderes que les maltratan y les hieren y les ofenden por también a veces poner al frente gente joven sin experiencia, ¿cierto? Mirar qué pasó con estos chicos. Se fueron, se descarriaron y antes se fueron a hablar más de lo que vivieron. ¿Sí? Empezar como a mirar esos factores para buscarle una solución y que no siga pasando lo que ha venido pasando con este tema, porque es que se escuchan demasiadas cosas. Ya se ha vuelto recurrente. Sí, demasiadas cosas que sé que no son mentiras, que no me interesa ir a decir, oiga, al preguntarle, ¿de verdad qué? Porque no, ya sabe. Y además porque realmente a mí, realmente lo que te decía ahorita, no me interesa saber si fue que si su hija sí hizo eso, pues allá cada quien con Dios. Pero que no tienen por qué mentir. Yo por lo menos no tengo por qué sentarme a mentir y a contar aquí cosas que realmente me pasaron. No me pasaron, me pasaron. Me sirvieron para ayudar a crecer y me sirvieron para darme cuenta también de que pues no es el todo uno estar metido 24/7 en un templo donde realmente hay más necesidad afuera. De darme cuenta también que uno a veces pone sus ojos en las personas y no debe ser así, porque el que no falla es el de arriba, ¿sí? Las personas fallan, pero que finalmente lo sacan a uno corriendo. A mí, por ejemplo, ese tema del que está al pie mío hablando mal de mí o de mis hijos, pero después saliendo pelándome el diente, eso sí, el motivo más grande. Hasta luego. Entonces, si quisiéramos tener banderas rojas para, como consejo para las personas que estén escuchando este video, ¿qué deberían tener en cuenta para darse cuenta que están siendo instrumentalizados por una institución? Pues yo diría que yo me sentí así en el momento en el que me dejé de sentir importante para una persona que yo creía que yo era importante. De hecho, mira que yo analizando todo el asunto, pienso que la base de un ministerio sano es la amistad. Porque se supone que así fue como Jesús conformó a sus 12. Ellos que eran antes de ser parte de un ministerio, fueron amigos. Convivieron de todo. Convivían, dormían juntos, yo creo que jugaban juntos, o sea, eran amigos, ¿cierto? Independientemente del carácter del uno, las falencias del otro, eran amigos. Y la amistad verdadera se caracteriza por una lealtad. No a lo que tú puedes ser como líder, sino como eres como persona. Sí. Y ese encanto empezó a perderse en mí cuando empecé a darme cuenta que las personas a mi alrededor, que eran de mi grupo cerrado, pues de servicio VIP, eran las que hablaban más mal de mí. ¿Sí? No todas, porque te repito que ahí conocí gente muy linda a la que yo considero muy valiosa como seres humanos. Pero eso a mí me empezó a realmente a darme cuenta si yo era valiosa como persona, porque cuando tú amas a un amigo, tú no sales a hablar mal de tu hijo, porque esa persona sabe que a ti te va a doler, te va a ofender y te va a herir. Y luego sentirme que ya no era importante por decidir no hacer tantas cosas a la vez en la iglesia, porque tenía otras prioridades, como por ejemplo vivir mi matrimonio. Entonces, por eso decirme, no, entonces ya no eres digna de venir a una fiesta de líderes.
Antes me daban hasta premios porque tengo premios. O sea que una persona que pueda sentirse o quiera saber si está siendo instrumentalizada, lo primero que debe aprender es a decir que no. Y si decir que no lo lleva a salir de la rosca, lo lleva a que lo saquen de ese grupito tan cercano, fijo estaba siendo instrumentalizado. Fijo estaba siendo instrumentalizado. Y es un consejo que yo le doy a las personas: no le digan a todo que sí. No sirvan en todo. O sea, hagan una sola cosa y ya. Sobre todo el tema de rendir a la medida, o sea, de figurar a la medida que tú tienes unos resultados numéricos. Por ejemplo, el líder del grupo. El líder, mira, algo que me costaba muchísimo a mí, por ejemplo, cuando lideré grupos, era pedir ofrenda. Porque yo tenía gente que iba por primera vez a un grupo. Yo recuerdo mucho que una vez, nunca se me olvidarán las anécdotas de los grupos, tuve una pareja a la que la señora ya venía asistiendo muchas veces, ¿no? Y ella me decía que oráramos por el esposo, porque eran borrachos, no sé qué, y oramos. Y un día llegó con el marido, pero el marido borracho al grupo. Ay, Dios mío. El marido borracho. Yo lo vi llegar y eso se veía. A las malas. Sí. Pero ella venía feliz. Porque su esposo venía y eso le había dado tinto negro y eso no sabía qué darle, pero el señor fue al grupo. Y el señor estaba ahí, eso sí olía cerveza, borracho y todo, pero el señor estaba en el grupo. Y de hecho, hablando con ella me había dicho muchas veces que él odiaba las iglesias, era por el tema del dinero. Yo, ¿cómo iba a pedir ofrenda? Dios mío. No, yo no pedí ofrenda. Ni por el chiras no, ese día, porque ya se desencanta. Y entonces después me regañaron porque yo no había pedido ofrenda. Y yo decía, pero hombre, venga, o sea, ¿por qué? Cositas como esa, que también eso me hace sentir instrumentalizada cuando no hago las cosas al pie de la letra, sino que tengo como que mi propia opinión, ¿cierto? No estoy cometiendo un delito ni un pecado, solamente estoy racionalizando como ser humano y tomando una decisión. Entonces, no. Si no tienes la libertad de hacer algo, entonces, pues, te están usando. Exactamente. Que tu opinión sea escuchada. Y si no, eres un instrumento. Un instrumento como la guitarra, que la coges, la afinas a tu gusto, la tocas y la sueltas cuando ya no la quieres tocar. Pero yo lo sentí así en mi situación con mi esposo. Porque como el que sí era importante él, cuando no había nadie que cantara, pero cuando había un evento, entonces no había un micrófono para él y lo hacían a un lado. Eso es ser un instrumento. ¿Sí? Y faltarle el respeto también, además, a una persona que ya está encima en la tarima porque llegó más temprano que los demás, pero bájese. No le dijeron bájese, solo que él, como le quitaron el micrófono, se corrió para atrás y él no sabía si bajarse, él no sabía qué hacer y yo lo miraba y me dan ganas de subirme y bajarlo, como ir al auxilio de él, ¿sí? O sea, cosas como esas, yo les aconsejaría que... Yo no estoy diciendo a nadie que se salga de la iglesia. Hombre, servir en la iglesia es lindo y se pasa en momentos muy bonitos, pero háganlo con una conciencia de que ustedes tienen familia primero, tienen hijos, tienen esposo, y uno no puede estar metido de cabeza en la iglesia descuidando, porque a Dios no le va a agradar eso. Descuidando su hogar, descuidando sus hijos y todo lo demás. Además, porque uno empieza a ser muy visible, entonces ya eso le da pie a todo el mundo a meterse en la vida de uno y a estar mirando y juzgando todo. Está bien que uno tiene que dar un testimonio como líder, pues tampoco. Pero una vez me acuerdo que tenía un chino en un grupo, muchacho, en uno de mis grupos. Y el muchacho una vez nos hicimos muy amigos porque él inclusive era en mis clases de discipulado. Un día finalizando la clase me dijo, profe, yo quiero hablar contigo. Finalizando la clase le dije, espérate que se vayan todos y hablamos. Y nos sentamos a hablar y oh sorpresa que el muchacho me dice, profe, es que yo me iba a suicidar hoy. Uy, Dios mío. Y yo quedé como... Claro. Entonces, eso de que te empezara a contar cosas terribles y uno no sabe qué hacer, yo siempre lo que hacía y me ha pasado siempre, Señor, ayúdame, Señor, dirige mis palabras, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y empieza a contarme una historia. No, es que yo me iba a suicidar por esto, aquello, lo otro, y realmente, pues no sé qué pasó, yo sentí venir acá a la clase y hablar contigo. Y pues le doy gracias a Dios porque hicimos una amistad, pero entonces el chino un día me dijo, profe, yo quiero hablar contigo, vamos y nos tomamos algo, ¿a dónde vamos? Ay, caminé, ¿te gusta jugar billar?
Y a mí me encanta jugar billar. Me encanta. Y yo le dije, sí, me dijo, juguemos billar y charlamos. Eso fue como 3 semanas, no sé, tipo 3, 4 de la tarde. Y preciso que ahí cerca de donde yo vivía, en una esquina había un billar cerca de la iglesia. Y no había nadie, nos pusimos los dos ahí, una Coca-Colita cada uno hablando, compartiendo, haciendo amistad, ¿cierto? Sí. Pasó el supervisor y me vio bien jugando. Preciso. Pues eso, que es pelote, que si yo, metida en antros de mala muerte, limitando, o sea, el operar del Espíritu Santo, no por el billar, sino por la amistad que tú puedes ir desarrollando con una persona que quieres alcanzar para Cristo, generar una influencia. Si algo yo he aprendido en mi vida es que no hay mejor impacto que el que genera en otra persona que uno admire y uno quiera ser como ella, sin que le estén imponiendo nada. Así es como uno educa a los hijos, con el ejemplo, ¿no? Claro. Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. Qué rico dijéramos, yo quiero ser como mi líder. Porque mi líder no me ha dejado solo en ningún momento, porque yo fui valiosa, sirviera o no sirviera en la iglesia, aportara o no aportara, sigo siendo valiosa para mi líder. Me sigue considerando especial, ¿sí? Entonces, no mirándolo a uno como lástima, porque eso es lo que uno termina enfrentando como cuando uno es ex miembro de una iglesia, entonces ya algunos se consideran con el poder de mirarlo a uno como con lástima. Por debajo del se descarrió, se fue. Y no es así, porque realmente fíjate que mi familia y yo le damos gracias a Dios que aún con todos los defectos que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón sigue primando el amor por Dios y el respeto por su palabra, y de pronto ya no lo hacemos. Algo que también siempre tuve como carga es que uno tiene como el pensamiento de que las cosas tienen que ser como dicen los líderes que tienen que ser. Entonces tú escuchas constantemente en las predicaciones que hay que levantarse ahora a las 4 de la mañana. Y yo nunca pude con eso. Uy, yo no sirvo como es de las mías, profe. No, a mí, pero me díganme trasnochar. Claro, uno se siente mal. Porque siempre le ponen a uno ese versículo, ¿no? De mañana te buscaré. Exacto. Y uno ahí. Y ese temor con que crece la gente no es sano. Por eso es que los chinos hacen tantas porquerías a escondidas. Claro. Mira, me cuestiona mucho el tema de que, no le hablen a los muchachos de la iglesia de anticonceptivos. No les hablen. De pornografía. No les hablen de anticonceptivos, porque eso es como lanzarlos a las garras de Satanás a fornicar. Y es que si no usan anticonceptivos van a dejar de fornicar. Vuelvan a fornicar. ¿Sí? Y peor, van a quedar embarazadas. Sí. Y peor aún, van a abortar sin que los papás sepan. Imagínate. Entonces, hablemos de anticoncepción porque es necesario. O sea, es algo que son cosas que pasan. Yo siempre he dicho, el hecho de que ellos no, o la iglesia no quiera hablar un tema, no significa que no existe. Que no existe. El tema existe y está pasando. Muchos de los temas que nosotros hemos tocado acá pasan. Pero la gente dice, ¿en serio? No lo puedo creer. Sí pasa. Homosexuales en la iglesia, gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio los hay, jóvenes que han abortado dentro de la iglesia los hay, muchachas lesbianas dentro de la iglesia las hay, personas que mienten dentro de la iglesia los hay, hipócritas sobran dentro de la iglesia. O sea, todo eso pasa. Y pero nos encanta, también. Nos encanta ocultarlo bajo un manto de que estoy en la iglesia, sirvo en la iglesia. No, creo que a mí me ha rayado la cabeza últimamente el tema, y es que yo prefiero ver a un cristiano auténtico, que lucha con sus cosas, las que cada uno de nosotros carga, que el Señor dijo, carga tu cruz y sígueme. Y es difícil, pero es bueno aceptarlo. Pero y ser más sincero, pero que se vea el esfuerzo. En ser mejor, porque claro. La palabra dice también, mira, fíjate cómo el Señor sabe esas incapacidades que, por ejemplo, nos dijo, en cuanto te sea posible estar bien con todas las personas. Él sabe que no vamos a poder bien estar con todos. Como Él sabe que no vamos a poder atinarle a todo como Él quiere, pero esa es su gracia, que aún así nos sigue amando. Y eso a mí me cuestiona mucho lo que tú dices, porque uno crece con ese miedo y uno le enfoca a los hijos en ese miedo, de que no es que no hablemos de la anticoncepción, no hablemos, no, hombre, pero eso va a pasar, entonces mejor hablemos. A mí, por ejemplo, en algún momento me lo dijeron, es que tú tienes, por ejemplo, una empresa, entonces tú tienes que bendecir a los de la iglesia. Primero contrata cristianos. Exacto, yo tengo una empresa que por gracia de Dios ha crecido y hemos podido generar empleo. Pero tienes que priorizar, porque los talentos que Dios te dio
son para bendecir la iglesia. Error. Porque, ¿quién soy yo? Entonces, imagínate yo haciendo un escaneo aquí. Sí. ¿A quién Sí, contrato? eso No no es contrato buen, a nadie. si eso no es buen cristiano, entonces ¿para que entre No primero a contrato a trabajar nadie, conmigo? porque es que entonces quisiera decir que los que salen dentro de la iglesia son perfectos y no lo son. Hay gente mejor afuera, tristemente. Entonces, fíjate tú que la empresa o los talentos sea solo para bendecir a los de la iglesia. No estoy de acuerdo. Porque en la iglesia hay gente peor. O sea, yo tengo en mi grupo, es más, el grupo de trabajo que tengo ahorita, ninguna va a una iglesia. Pero sí tengo personas que se han salido ofendidas de la iglesia. De iglesias. Correcto. Entonces yo no le pudiera dar trabajo, no le puedes dar trabajo, por ejemplo, a un homosexual. ¿Por qué no? Mejor dicho, Pero terrible. entonces, no siendo cristiana, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? Entonces me tocaría no darle trabajo a la que vive en unión libre, porque está en fornicación. Y así en ese orden de ideas. Como, prácticamente, siendo así, no le darías trabajo a nadie. Exacto. Porque no hay nadie perfecto. Nadie, empezando por mí. Sí, porque por yo uno perfecta mismo. no soy. Exacto. Yo en mi caminar con Cristo también he ofendido y he herido a muchas personas. Que gracias a Dios algunas pude pedirles perdón, otras ya no las veo. Pero yo también he herido a las personas. Pero es que de eso no se trata la vida. La vida no se trata de que tú finjas que nunca has herido a nadie, porque todos en alguna manera lo hemos hecho, sino que puedas enmendar, puedas pedir perdón y puedas seguir adelante siendo cada día mejor persona por amor a Cristo. No porque una iglesia te esté viendo, ¿no? Como ese hermanito o hermanita que está todo el domingo con la sonrisa de oreja a oreja parada en la puerta recibiendo a la gente, Dios te bendiga, pero cuando llega a la casa pues es el peor de los padres, esposos, hermanos y demás. Y en ese orden de ideas yo diría que es muy importante que tengan en cuenta un error que yo cometí, por ejemplo, cuando empecé en ese caminar con Dios a servir. Uno no puede evitar dejar de sentirse importante cuando hace parte de una rosca, porque tú te sientes parte de una rosca con el solo hecho de que tú estés en la primera fila y llegue X o Y pastor y te salude de beso. Sí, ya. Y tú eres... es importante. Es importante. Y eso es algo que es loco, porque finalmente es tan valioso ese pastor que entró y te salude de beso como ese diácono que está parado en la puerta o afuera cuidando los carros. Todos somos valiosos para Dios, pero no podemos entrar como en ese vacío. Y qué bueno por los que en algún momento nos hemos dado cuenta y no estamos haciendo mal. Feo por los que siguen ahí creyéndose los dueños del universo, porque hay una prepotencia tremenda, ¿sabes? Que eso fue algo que a mí me desencantó totalmente, y porque yo tomé la decisión de no ser parte más de un ministerio por la prepotencia de los líderes, porque en la familia de los líderes de la iglesia hay marcada una prepotencia, ¿sí? Eso de que, especialmente más que en unas que otras personas. Por ejemplo, con José Raúl, la líder de la alabanza es una persona que es muy prepotente, y es lo que yo diga y punto final. Y así no son las cosas. Por lo menos conmigo no, porque yo no como entero. Otros se aguantarán. Sí, en algún momento tuve que ver algo desagradable sirviendo en la cafetería, porque hoy te toca servir, listo, vamos a servir. Me pongo el gorro, el delantal, ¿qué hay que hacer? Pelar papas, hacer huevos. Con el amor del mundo, vamos a hacerlo ya. Llegar la líder, ¿no? La hija, sentarse y decirle a un día, oye, pásame un cubierto. Oye, párate y coge la cuchara. O sea, detalles como esos que no deben ser, porque nadie es más importante solo porque tiene un cargo. Y si de pronto eso no lo han analizado, pues qué bueno que lo analicen, porque alguien como yo lo diga, aunque pueden decir, esa vieja está hablando resentida. Bueno, cada quien lo asume, pero por lo menos yo lo hablo desde ese punto de vista. No cometer esos errores garrafales que uno entra a cometer, por ejemplo, de alejar su familia. Yo lo hice. En el sentido en que tú te vas a sentir entonces ahora que eres más que ellos porque estás salvado y porque eres cristiano. Entonces ya no vamos a las fiestas de fin de año, porque es que no podemos entrar en casa de pecadores.
Y si voy, entonces tengo que hacer mala cara a todo el mundo porque todo el mundo es pecador y yo no. Sí. Y si me ofrecen una cerveza, no, eso es ¿Cómo del se le diablo, pues ocurre? bueno, no se la tome, pero no diga nada, ¿sí? Como porque no haga sentir mal a Mal a los los demás. demás. Es más, a usted le invitaron a la fiesta del 24, fue a que comparta, no a que predique, Ni que critique. ni critique. Mm. Alguien dijo una vez, un profesor en el seminario, en todo tiempo predique y cuando te sea posible abre la boca. Abre la boca. Entonces a veces yo cometí ese error, por ejemplo, de aislar a mi familia y de pronto de darme golpes de pecho porque en una fiesta del 24 yo me bailaba el Pastor López con mi papá, entonces yo ya estaba pecadora y me iba a ir al infierno porque estoy bailando Pastor López con mi papá. No cometan ese error porque realmente la familia, ¿cómo la queremos ganar para Cristo si nos alejamos de ellas? Si nos sentimos superiores, nunca vamos a ser, el único superior es Cristo. Yo tengo otra condición espiritual, ¿sí? Y es que yo pienso antes de actuar porque yo pienso, uy, Cristo me está viendo y yo no quiero ofenderlo a él. Otro podrá decir, no, no creo que Cristo me esté viendo o no me importa y actúo así. Eso no me hace ni más que esa persona. Y cometemos el error de aislar a la gente, por ejemplo, con los hijos. Un consejo gratis para todos los padres de familia. No obliguen a sus hijos a ser parte de un ministerio. Es un error. Enséñenle a sus hijos con el ejemplo a tener una relación con Cristo, que esa nunca va a morir. Porque Así la es. iglesia puede faltar hoy, mañana, si deciden un día cerrar las iglesias Sí, en el como mundo. pasó en la pandemia. Correcto. Que no había templo, ¿no? No había exacto. templo. Y que sostuvo a muchos. La porque relación. tenían una relación verdadera con Dios. No con un templo. Porque yo personalmente, mamá de una hija adolescente muy bonita, por cierto, tuve muchas veces que pelear con muchos de esos líderes que andaban detrás de ella y encima como garrapatas. Y yo ahí con ojo pelado. Como buena mamá. Como buena mamá. Y a veces lloró por decepciones amorosas de los hijos de los líderes. Y uno, ¿cómo vamos a pretender que porque es el hijo del líder no se va a equivocar? Se equivoca igual. Claro, normal. Pero nosotros cometemos el error de idealizarlos. Como, no, también se equivocan. Igual que nosotros. No hay que obligar a los no hijos hay que obligar a formar los parte hijos. de un ministerio. Miren, enseñemos a los hijos con el ejemplo a amar a un Dios vivo al que le debemos todo lo que somos y tenemos, pero no a vivir ahí atados a un ministerio por temor y, mejor dicho, a que tienen que ir a servir, porque si no, ¿qué va a pasar? Dios no va a condenar a nadie porque no sirvió. ¿Sí? Porque Dios va a condenar a la persona que no creyó en Él. Que no creyó, simplemente. Así de sencillo. Y eso hace muchas veces que los chinos terminen teniendo una doble vida y una doble moral. ¿Sí? Entonces van a la iglesia, cantan, tocan un instrumento y todo, y cuando vienen a destaparse la olla podrida, como ha pasado últimamente, dicen, ¡oh! ¿Tal persona? Sí. ¡Oh! ¿Tal otra? Sí. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿En qué momento? En el momento en que decidimos que es más importante obligar a un chino antes que ser modelo y ejemplo de una relación verdadera y genuina con Dios. Me sé que le diría a una mamá o a un papá que te preguntara cómo hace que sus hijos vuelvan a una iglesia porque ya no quieren ir debido a que la iglesia en la que estaban ofendieron a sus hijos, pero ella sigue yendo a esa iglesia y sus hijos ya no, y ya anhela que sus hijos vuelvan a la iglesia. ¿Tú qué le dirías? Pues yo le diría que está haciendo muy mal siendo parte de una congregación donde no respetaron a sus hijos. O sea, ¿dónde está lo que yo venía hablando de ese sentimiento de mamá protectora? Porque uno por sus hijos espeluca con el que sea. Y hasta un papá. Métase con los chinos de uno y verá que uno se espeluca. ¿Qué hace una señora, una mamá, obligando a querer a sus hijos que vuelvan a un sitio donde los ofendieron y más yo yendo allá como mis hijos no me importaran? ¿Qué es más importante, la iglesia o sus hijos? ¿Qué es primero? Yo siempre he dicho y lo he hablado con muchas personas que la Biblia dice que Dios nos pedirá cuentas de esos talentos que nos entregó. Y los talentos de nuestros hijos también. Claro. ¿Sí? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Los tiraste al mundo? Eso también es como la que los tira a la loca a que se vayan al mundo y vivan la vida loca para que experimenten tampoco. O sea, yo también soy el freno y el porro a tierra de mis hijos. Pero lo hago con el ejemplo. Y el día que ellos lo quieran hacer a escondidas mías, pues que Dios les pida cuentas.
Pero ¿cómo yo voy a obligar a mis hijos a estar en un lugar donde los ofendieron? Yo estaría buscando quién los ofendió y agarrándola del pelo. Sí, agarrándola del pelo. En algún momento en la iglesia me tocó hacerlo, porque siempre, en algún momento hubo una persona que se atrevió, por ejemplo, a gritar así, oiga, venga un momentico, ¿qué le está pasando con la china? Respete. Claro. Y no buscando la manera de que ellos sigan, a son de que a que son de los sigan humillando. O sea, como enseñando a sus hijos a, déjese mamita, es que... Exacto, pásenme por encima. Es el líder, déjelo. Exacto, es el líder, es el hijo del pastor, es la hija de la pastora, entonces pásenme por encima y vengan y golpeenme y pongan la otra mejilla. No, eso no es así. Así también el día de mañana viene esa niña, ese niño, se consiguen un marido que les da la jeta, pues déjese dar en la jeta, sí, porque eso fue lo que mi mamá me enseñó. No, yo estaría buscando a esa persona y dándole el lugar a mis hijos. ¿Usted por qué ofendió, humilló a mis hijos? Hay que respetar, no le enseñan a respetar en su casa. Eso sería mi consejo. Los hijos son primero. No estoy hablando y diciendo que los hijos debemos tirarlos a que ellos hagan y antes aplaudirles, no. Porque, vuelvo y digo, nosotros, en la casa debe haber autoridad, ¿cierto? Debe haber unas normas, un respeto. Siempre he dicho que un hogar donde no hay normas es un circo. Pero me refiero más al hecho en cuanto a la religión. Porque estamos obligando a los hijos a poner sus ojos y a seguir ciegamente las instrucciones de unos líderes religiosos a los que después van y se encuentran pecando, haciendo fechorías, y eso los destruye moralmente, los destruye espiritualmente, porque están poniendo en ellos. Ahora, ¿qué me dices cuando son esos líderes que se atreven a humillar y a hacer de lado a ciertos muchachos? Porque eso pasa en los ministerios. Si tú, lo que te decía al inicio, si la que quedó embarazada es la hija de un líder X por allá, pónganla en disciplina. Y mejor dicho, ya por poco la ponen en frente de la iglesia y la lapidan. Tírenle piedra. Pero si la que quedó embarazada es la hija de tal pastor que tiene reconocimiento, entonces eso era un propósito divino, que la niña en cuestión quedara embarazada. Es una hipocresía. Yo tuve en algún momento un conflicto muy fuerte y le pedí mucho a Dios que me hablara por el tema de servir, pero dejando que pasaran por encima de mí y de mi dignidad y de mi familia. Porque en ese momento estábamos en un momento de necesidad fuerte, pero siempre me decían, Dios te va a bendecir, niégate a ti mismo primero, sirve y Dios te bendice. Pero entonces por hacer eso descuidaba mi trabajo. Y llegó un momento en que Dios me contestó con una palabra que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, cuando busques a alguien para servir en la casa de Dios, mire que administre bien su casa. Porque si no administra bien su casa, no será capaz de administrar la casa de Dios. Y en el siguiente capítulo continuaba, porque el que no provee para su propia casa primero es peor que un gentil, lo comparaban ellos ahí. Entonces yo decía, mire la importancia que Dios le da y el orden de las cosas. Primero tu casa, primero tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y cuando eso esté bien, sirve. Y si cuando estás sirviendo tienes que escoger entre tus hijos y el servicio, escoge tus hijos. Porque ese es el orden que Dios le está dando a las cosas. Y ese es el orden que debe ser. Mira que eso me trae a la mente, en algún momento, una pareja que es contemporánea con nosotros en la iglesia, con mi esposo y yo, muy queridos dentro de un grupo. Que supuestamente tenemos el llamado, bueno, supuestamente no, todos somos llamados a servir. Lo que pasa es que a veces los líderes tienden a poner la etiqueta de cómo tú debes servir. Entonces, tú tienes un llamado a plantar una iglesia, por ejemplo, ¿cierto? Y eso a mí me cuestionaba mucho. Una sola cosa me limitaba siempre. Y era que yo decía, si yo me voy a liderar una iglesia en algún lugar, eso implica que yo tengo que pasar a ser parte de la planilla de empleados de la iglesia, y yo no estoy dispuesta a cumplir un horario, no, eso no va conmigo. Entonces eso me limitaba. Pero estas parejas de las que estaban ahí, una pareja muy humilde que yo quise mucho, con sus hijitos, ¿sí? Pues ellos aceptaron el reto y los invitan a liderar una iglesia X en un lugar donde la obra la habían iniciado los hijos de los pastores, pero ahora los querían dejar a ellos allá. Este hombre renuncia a su trabajo y todo y se va a liderar. Y pues muy chévere, en la iglesia lo presentaron, no, qué bendición, oremos por él, la alegría, porque es una alegría, ¿cierto?
Pero qué tristeza, tiempo después, unos meses después, yo encontrármela a ella y sentarnos a hablar y ella llorar y llorar contándome cómo literalmente les ha tocado aguantar hambre. ¿Por qué un siervo? A mí eso no me cabe en la cabeza. Que a mí me digan, no, es que hay que pagar un precio. ¿Perdón? El precio ya lo pagó Pero Cristo. el precio, exacto. ¿Cómo así que tú por servirle a Cristo, como hombre tienes que sentirte menos porque no tienes con qué darle de comer a tus hijos? Ah, que porque a la cabeza principal le pasó así y tuvo que pagar ese precio. Esa es la historia de él. Pero si él como cabeza principal puede generarle a los demás, evitarles que pasen por ahí, no es que ganen millones tampoco, ni que no estoy diciendo eso. Oiga, pero el mínimo vital. Algo que sea digno. Dignidad, porque si nosotros vamos a la palabra real, ¿quiénes eran los sacerdotes en la época del Antiguo Testamento? Eran los que mejor comían, porque toda la iglesia le debía proveer sus necesidades a ellos. Y eso no es lo peor. Ella llorando, contándome cómo les ha tocado aguantar hambre, pero ella sintiendo dentro de su vida que eso era lo que le tocaba, porque tocaba pagar el precio por ser parte de... Mientras que las otras personas que estaban allí, como eran hijos del pastor o de la pastora de la iglesia, entonces ellos sí tenían, entonces bien. Ahora se vinieron a servir al templo principal y ellos sí tienen su sueldo que les permite solventar todas sus necesidades. Eso no es correcto. No, qué mal ejemplo. No es correcto, igualdad. No es justo que uno pueda ver esos testimonios y decir, ¿cómo es posible? No es posible que una persona que va y paga el precio, sirve, que tiene hijos, familia, tenga que estar aguantando hambre solamente porque es parte de una formación. ¿De cuál formación? Yo creería más bien una deformación. Y quieren como replicar en otros lo que tal vez ellos tuvieron que pasar, que muy respetable su forma personal de haber aprendido con Cristo el camino, muy chévere, sí. Pero pues obligar a otros a que pasen por ahí no me parece. Exactamente. Entonces esas cosas son importantes que nosotros o las personas que están yendo a las iglesias las analicen con cabeza fría. Esto no es un llamado a una rebeldía, aunque yo de revolucionaria tengo todo, pero yo hago un llamado siempre a la rebeldía argumentada, ¿sí? Hay que ser rebelde con argumentos y decir, a mí me están diciendo es azul y yo voy a preguntar ¿por qué es azul? ¿Por qué tú crees que es así? ¿Por qué debería ser así? Porque realmente no soy de las personas, fíjate el ejemplo que Jesús nos dio, porque él era de los que andaban con él, no aguantaban hambre, porque él decía, vamos a multiplicar los panes y los peces y le vamos a dar a todos, denle de comer. ¿Acaso estaba preguntando cuál de ahí era de la iglesia o no? Para que no le dieran pescado ni panes, denles a todos sus panes, sus pescados, no pregunten de quién es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué otra persona va a decirle a otro, váyase a aguantar hambre y sus hijos también y su familia porque es parte de su crecimiento? Sí. Entonces, cosas como esa que es como una invitación a que realmente reflexionemos todos, o sea, toda la comunidad que creemos en Cristo y que sabemos que la iglesia de Cristo, que somos todos, no es un templo, tiene muchas cosas que sentar a replantearse. ¿Cómo yo realmente estoy viendo esa institución? ¿Y cómo estoy sirviendo? Si mi ministerio se convirtió en una carga, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Tal vez he visto y he escuchado muchas cosas y me han hecho muchas cosas que yo me he quedado callado y que no me atrevo a decir. ¿Y sabe qué es lo que está generando eso por dentro? Una ampolla, una herida abierta que no permite que uno tenga una vida realmente con Cristo. Porque si tú vas a servir con carga, no sirvas. ¿Sí? Eso es como el que da el diezmo porque le tiembla la mano. Sí. ¿Sí? Pero no tampoco que para que los líderes o las personas que están al frente se hagan los del oído sordo, porque si hay tanta cosa alrededor, como dice el dicho, cuando el río suena piedra lleva. Mirar cómo estamos actuando frente a las diferentes personas, cómo los demás me están viendo a mí, porque es que a veces salirnos de nosotros mismos, ¿no? Yo veo que todo lo estoy haciendo bien, pero cómo me están viendo las demás personas. Y si no es una sola, sino varias, algo está pasando. Y hacerme ese autoanálisis, ser capaz de renunciar por amor a esos creyentes que se han ido o que posiblemente están que se van o que se van a seguir yendo. Y no querer como disimular todo y disfrazar con
frases de cliché como que es que la persecución de la iglesia en algún momento va a llegar y que es que si al final de los tiempos la fe de muchos se va a enfriar. Y yo a veces me cuestiono y digo, ¿seré que yo soy esa que está enfriada y porque no voy a la iglesia? No, yo sigo amando a Cristo y espero su regreso y trato de vivir mi vida con rectitud porque anhelo que, pienso que hoy puede ser el día en que voy a escuchar la final trompeta y trato de que mis hijos lo vivan igual. Ya no con esa mentalidad de que si yo comparto con ellos, mira, yo me perdí muchas cosas lindas, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas y que voy a hacer próximamente con mi hija es tatuarme. Porque ella siempre quiso hacerlo y nunca se lo permití. Y ella siempre quiso hacerlo conmigo. Porque para ella el tatuaje tiene un símbolo muy bonito que yo nunca le escuché. Sí. No le permitió ir porque tan pronto oía la palabra tatuaje yo la condenaba. Reprendo. Entonces sí, exacto. Ella ama sus tatuajes, su esposo ama los tatuajes. Ya como que tantos también a veces le digo, ay, ¿usted hasta dónde se va a tatuar la cabeza? Pero, mamá, yo quiero que nos hagamos una rosita en la mano que simbolice, de hecho ya tiene un tatuaje en la mano con la fecha de mi nacimiento. Imagínate. Porque es un símbolo para ella, sí. Entonces yo siempre le dije, no, ¿cómo se le ocurre? Si me hice un tatuaje cuando era adolescente y es que es más, voy a ver cómo me lo quito porque eso es del diablo. Un ejemplo nada más para decir que los hijos hay que aprender a escucharlos desde la posición de entender muchas cosas antes de entrarles a juzgar y a mandarlos y a condenarlos, mejor dicho, al infierno solamente porque tienen unos gustos diferentes a los míos o a lo que dice la iglesia o la mala interpretación también a veces de la escritura, ¿no? Porque es una forma también de mantener a la gente atada. Ahí, amarradita. Exacto. Entonces, es también parte del consejo, de cómo vemos esta población juvenil con todo lo que estamos viendo, que hoy en día la tecnología, tantas cosas, no es ser alcahuete ni permisivo, no, es entrar a entender y a compartir, a crear esos lazos con esas personas que realmente eso nos va a ayudarlos. Yo he tenido que estar en esos momentos duros de la vida y he visto cómo ha sido ese amor por Dios que ellos sienten que los ha sostenido. Imagínate. Más que mi cantaleta, más que mis regaños, más el amor por Dios que ellos tienen. A pesar de que salieron de la iglesia como los rebeldes, ahora son anticristianos, ahora, eso es algo también muy triste, ¿sabes? Porque en pandemia, cuando empezaron los cultos virtuales, la última vez que me conecté a un culto virtual, dije, nunca más voy a escuchar la palabra, menos por este canal, porque todo el culto fue la puya contra mi yerno y la familia de mi yerno. O sea, faltó que los nombraran literalmente. Imagínate. Y sea lo que ellos hayan dicho o hecho mal, el púlpito no es para eso. No es para eso. El púlpito no es para Fue eso. algo muy personal. Muy personal. O sea, yo me quedé aterrada. Yo decía, ¿cómo? Yo en algún momento esperaba que iban a nombrar con nombre propio a los protagonistas de ese mensaje. ¿En qué momento les dicen? ¿En qué momento les tiran el nombre? Pero no hizo falta para los que estamos de cerca entender que ese culto fue una tiradera de pullas. Y hombre, así no se solucionan las cosas. Así no se hacen las cosas, en mi punto de vista. No aceptar una crítica para crecer es muy difícil. Yo creo que ponerse en esa posición, obviamente a nadie le gusta ser criticado, ¿no? Y es algo que de pronto al principio duele, pero cuando uno lo ve como una oportunidad de crecer, de saber que no todo lo estoy haciendo bien y de que puedo mejorar para no cometer los mismos errores con otras personas, pues ya la vaina no se ve tan mal y creo que sería algo bueno. Profe, para finalizar, yo me he dado cuenta que hoy en día, y me encantaría su opinión, hoy en día la juventud ya no ve la iglesia del mismo modo. Inclusive me he dado cuenta que la juventud hoy en día separa la iglesia del templo. Lo que es el templo y la parte administrativa de una iglesia es ahora llamado institución, y yo lo nombro así. Y la iglesia, para nosotros los jóvenes, son las personas. La juventud hoy en día ve la iglesia de una manera diferente. ¿Cómo llegar a ese joven? Un joven que ya no quiere ir a una institución,
que ya no quiere ir a un templo. ¿Cómo llegamos a esos jóvenes, profe? Su merced, ¿qué opina? Pues mira, yo pienso, y lo he dicho a través de esta charla, que la mejor forma de ser influencia para alguien, porque es que el evangelio es influencia, es influencia. Mira la influencia tan grande que Jesús de Nazaret causó en sus discípulos, que ellos estuvieron, todos entregaron sus vidas de manera trágica por él, porque murieron trágicamente. Todos trágicamente. ¿Cómo sería el amor tan grande y esa influencia tan espectacular que estuvieron dispuestos a dar su vida por ese hombre? Esa influencia nosotros la hemos perdido, porque uno creemos o pensamos que es solo imposición, ¿no? Imposición, o que haciendo grupitos de personas que son de la rosca, con eso es suficiente, pero que se van quedando afuera personas que, bueno, después hacemos un encuentro y los llevamos a todos al encuentro y con eso emparejamos. Sí, no. Pero en realidad a esa persona fuera del encuentro, fuera de la iglesia, nos importa su vida, cómo, si come, si duerme, qué le está pasando, problemas que ellos no se atreven a contar porque nadie está dispuesto a oír sin juzgar. Sin la posición de, ¡ay! Lo van a mandar a disciplina, lo van a sentar, lo van a excomulgar. O sea, nos hace falta ser amigos de y ser esa influencia real desde una amistad, desde un vínculo afectivo que no se rompa. Yo por lo menos lo digo, que en la iglesia, cuando mis hijos empezaron en su adolescencia, así como tuvieron cosas desagradables, también tuvieron una o dos personas que realmente fueron líderes. ¿Y sabes por qué? Porque eran amigos y era un trato tan cariñoso dentro de la iglesia, pero fuera. Sí, por fuera se vivía más. Vamos a jugar fútbol. Sí. Vamos a compartir, vamos a ver, te voy a escuchar. Sí, no estoy aquí para juzgarte, solo quiero que me cuentes. Y eso a ellos los impactó y los mantenía conectados a pesar de lo demás. Y lo cuento porque es una realidad que a ellos les pasó. Gente que ya no está en la iglesia por lo mismo, que salió también de la iglesia herida por lo mismo que hemos estado hablando. Entonces yo pienso que ahí es donde está la clave, y no solo con los jóvenes, con todas las personas, porque la amistad y esa preocupación genuina por otro, sin que esa persona se sienta instrumento, como me pasó a mí. Yo hoy en día te puedo decir que estuve tantos años sirviendo al lado de una mujer a la que yo nunca pude sentirme amiga. Y es una persona que tiene unas cualidades muy lindas, porque yo admiro muchas cosas de esa mujer. No puedo decir que tuve momentos malos en los que ella estuvo presente, claro que sí, pero porque yo nunca la pude sentir mi amiga, porque siempre la vi por allá arriba y yo por acá abajo. Siempre había una barrera que me lo impedía. Que primero yo la veía con mucho respeto, ¿no? Porque era mi líder, la pastora, entonces yo la veo por allá, pero también que digamos, de parte de ella nunca se procuró como que esa barrera se quitara y fuéramos más cercanas. A eso me refiero, porque o tal vez el problema fue mío, no sé, pero nunca la pude sentir mi amiga. Y eso hace falta en muchos chinos y en muchas personas. Encontrarse en la iglesia un verdadero amigo al que yo le pueda hasta ir a contar cuando metí la pata. Yo fallé, pero yo voy a desahogarme contigo porque sé que tú no me vas a juzgar, sino me vas a decir, no, chino, para adelante, cómo hay que ser, y ser modelo y ser ejemplo. Por eso también fallamos mucho y lo escucho constantemente, porque los chinos ponen los ojos en esos líderes y tiempo después los ven cómo les tapan sus maldades, cómo les tapan sus pecados, cómo a pesar de que lo cometen las faltas, siguen teniendo privilegios como servir. Y no hay el mismo trato, ¿no? Los vamos a sentar y los vamos a poner en disciplina. Y eso a mí me hace sentir menos en relación a esa persona que está ahí al frente. Entonces se va perdiendo esa conexión y lo que terminan haciendo los chinos de hoy en día es jugando una doble vida, porque lo que te decía ahorita, la iglesia es un círculo social. Entonces ellos van y además a esa edad también, hasta la edad que yo iba, uno va también a mirar si consigue pareja. ¿Sí? A ver si los chinos consiguen novio, entonces se convierte en un círculo, pero que más allá de eso no hay algo sólido que los ayude a mantenerse en el tiempo, a pesar de lo que pase,
porque no hay una verdadera amistad de una preocupación genuina. Ese maestro que no se preocupa por si sus alumnos rinden Sí. o no rinden porque no han comido. O tienen un problema en la casa. Porque el día anterior el papá llegó y le pegó a la mamá, lo sacó corriendo, Sí. no ha podido dormir y a ese maestro no le importa. Simplemente lo raja, pero no está preguntando por qué. No conoce la historia de ese niño, esa niña, ese alumno, no se mete. Y entonces no es un maestro realmente, es un profesor. Sí, solo está Maestro haciendo Cristo. su trabajo. ¿Sí? Que sabía, que conocía, que aún a pesar de que sus discípulos, ¿tú crees que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Imagínate. Pero aún así le dio la oportunidad, porque yo creo que dentro del corazón de Cristo, de Jesucristo, estaba la esperanza de que ese Judas cambiara. Hasta le lavó los Ojalá pies. ese Judas en algún momento se va a arrepentir de entregarme. Yo creo que sé lo quería sí, mucho. Y lo quería Pues para mucho. ser parte de sus 12, yo creo que lo Correcto. quería. Él ¿crees que no sabía que Pedro lo iba a negar? Claro. Se lo Pero, dijo. Se lo dijo y aún así Lo amó. eso fue Lo motivo restauró. para que después lo restauraran. No. Fue muy bonito. Y lo alejara y lo sacara del llavero. A mi No. yerno le pasó. Y parte de su historia es esa. Me sacaron del llavero. Alguna vez lo escuché diciendo eso. Me sacaron del llavero. Ya el que yo creía que era mi amigo de toda la vida, con el que jugábamos fútbol, con el que peleábamos y hasta nos tapábamos las maldades. Ahora lo nombraron pastor y ahora yo ya no soy de Ya ese no soy llavero. el amigo. Y eso a mí me parece muy triste, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero entonces perdimos la percepción como iglesia de que nuestro trabajo y nuestra misión acá en la tierra es hacer relaciones interpersonales sanas, duraderas, sólidas, ¿sí? Que nos ayuden a mantenernos unidos y firmes en el tiempo, porque no sabemos qué podamos enfrentar con la persecución de la iglesia en algún momento, pero si somos amigos del alma y si realmente nos procuramos el bien el uno del otro, no va a importar si no estamos reunidos en un templo o que sea, porque en realidad estamos preocupados por amor el uno del otro, como debería ser. Profe, nos encantó haberla entrevistado hoy. Un tema no tan fácil de tocar, pero real y que pasa en todos lados. De verdad le damos muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, que nos saque tiempito para nuevos temas. Claro que sí, que sea, como lo dije al inicio y lo digo ahora para cerrar, que sea con el objetivo de no es denigrar. No, ese no es el objetivo mío ni de muchas personas que tal vez han hablado a través de este canal, sino es hacer un llamado a, oiga, replanteémonos las cosas que estamos haciendo, las prioridades, hagamos realmente ver realidad esos valores que tenemos escritos en un papel. Las personas son lo más importante, hagámoslo realidad. Vayamos en busca tal vez de esos que se fueron heridos, ofendidos, así no vuelvan, pidamos perdón. Y pedir perdón, tú sabes que eso sana los corazones. Y miremos cómo nos podemos de pronto replantear ser mejores. Si yo tengo que quitar de ese liderazgo a mi hijo o a mi hija, porque sé que con su carácter y su prepotencia ha ofendido y sigue ofendiendo, lo voy a quitar. Porque ¿qué es más importante? Y lo dice la palabra. Si tu ojo te fuese ocasión de caer, de pronto me están oyendo y me están diciendo, uy, ¿cómo usa la palabra de mal? No, yo siento que va por ese lado. Porque si yo tengo en un cargo a una persona que es prepotente y que hiere y ofende a las personas, pues si no va a cambiar, yo la voy a alejar o la voy a poner en otro cargo o le voy a decir, entre en reflexión. Pero si la sigo dejando ahí, es porque posiblemente a ninguno le importa que personas como mi esposo se hayan sentido heridos y ofendidos y hayan dicho no voy a ir a servir más, o personas como yo, como muchas otras. Mejor cortemos por lo sano y no volvamos, porque no tampoco se nos escucha. Entonces, esa sería como una reflexión final y ojalá que sirva para algo positivo y claro, desde que podamos seguir charlando y que sea productivo en algún momento aquí estaremos. Gracias, profe. ¡Corte!